La idea de ir a la escuela, conseguir un empleo seguro, trabajar arduamente, ahorrar dinero, salir de deudas e invertir a largo plazo en la bolsa de valores es, sin duda, una de las fórmulas más desfasadas que siguen dominando las mentes de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué ahorrarías dinero en un sistema donde los gobiernos imprimen billones de dólares a voluntad, diluyendo su valor día a día? La brecha entre el 1% más rico y el 99% restante es un abismo que se ensancha continuamente, y esto no es casualidad. No es solo una cuestión de dinero. Es un tema de conocimiento, de estrategia y sobre todo de mentalidad. En cada uno de nosotros existe una lucha interna. Hay una persona pobre, una de clase media y una rica. El problema es que el sistema está diseñado para alimentar al pobre y a la clase media dentro de nosotros, mientras que la mentalidad rica permanece en las sombras, sin ser alimentada, ignorada por completo. Desde pequeños nos programan para seguir un camino lineal. Estudia, consigue un buen trabajo, mantén un sueldo fijo y ahorra para un futuro mejor. Sin embargo, esta narrativa está profundamente sesgada. Nadie nos enseña cómo construir riqueza real, cómo controlar nuestros ingresos, cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros en lugar de ser esclavos de él. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi padre rico siempre dijo que el cheque de pago es una de las trampas más grandes que existen. En el momento en que depende de un cheque, te conviertes en su esclavo. No se trata solo de ganar dinero, sino de entender que esa dependencia limita tu visión, tu creatividad y tu capacidad para pensar como alguien verdaderamente libre. Mi padre rico nunca me pagó, y aunque eso enloquecía a mi padre pobre, entendí rápidamente por qué lo hacía. No era una cuestión de crueldad, sino de enseñanza. Si aceptaba un cheque de pago, estaba aceptando una mentalidad de empleado, una mentalidad que busca seguridad en lugar de libertad. Mi padre rico me enseñó que el verdadero poder radica en controlar tus ingresos, en no depender de un empleador, en no ser esclavo de un sistema que te enseña a trabajar por dinero, en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti. Como emprendedor, no necesito un cheque. No necesito que alguien me cuide. Si mi gobierno no me quiere, simplemente me traslado a otro país, porque sé que los emprendedores siempre son necesarios. La diferencia entre las pequeñas y las grandes empresas es mucho más que una cuestión de tamaño. Es una cuestión de reglas. Los emprendedores juegan bajo un conjunto de normas completamente distinto al de los empleados, o incluso los dueños de pequeñas empresas que se consideran autónomos. Ser emprendedor no es solo un trabajo. Es una mentalidad, un conjunto de habilidades y un enfoque hacia la vida. La mayoría de las personas no entiende esto porque nunca se les ha enseñado a pensar de esta manera. En cambio, están atrapados en el ciclo de trabajar para otros, ganar un salario, pagar impuestos y ahorrar lo poco que les queda. Si pudiera darle un consejo a alguien que nunca ha emprendido, sería este: prepárate para el fracaso, porque el fracaso es inevitable. Recuerdo mi último cheque como empleado. Fue una mezcla de alegría y miedo. Estaba emocionado porque sabía que ese cheque simbolizaba mi independencia, pero también estaba aterrado porque no había un camino claro frente a mí. Un colega me dijo: volverás porque vas a fracasar. Pero yo sabía que, aunque fracasara, nunca volvería a esa mentalidad. El fracaso no es el fin, es el comienzo de algo nuevo. Es la prueba de que estás haciendo algo diferente, algo que vale la pena. Muchas personas creen que ahorrar dinero es la clave del éxito, pero eso está lejos de la realidad en un mundo donde la inflación destruye el valor de los ahorros. En lugar de ahorrar, los ricos aprenden a usar la deuda como una herramienta para crear más riqueza. Mientras que las personas de clase media y los pobres luchan por salir de deudas, los ricos las utilizan para apalancarse, para invertir en activos que generan ingresos y para pagar menos impuestos. Este es un conocimiento que nunca se enseña en las escuelas, porque el sistema educativo no está diseñado para crear emprendedores o inversores.
está diseñado para crear empleados obedientes. El sistema financiero actual no es un enemigo si sabes cómo jugar con sus reglas. Los impuestos y las deudas no son problemas, son herramientas. Pero si no aprendes a manejarlas, te aplastarán. Por eso siempre digo que el mayor error que cometen las personas es seguir aferrándose a ideas obsoletas sobre el dinero y la riqueza. La idea de que necesitas un trabajo seguro para prosperar es una trampa. La seguridad laboral es una ilusión en un mundo donde la tecnología y los cambios económicos están destruyendo industrias enteras en cuestión de años. En lugar de depender de un sistema roto, necesitas desarrollar tu propia economía interna. Esto significa cambiar tu mentalidad, aprender a invertir en activos, entender cómo funcionan los impuestos y las deudas, y, sobre todo, tomar el control de tu vida financiera. Mientras otros ven obstáculos, los emprendedores ven oportunidades. Mientras otros se quedan de la inflación, los emprendedores la utilizan para enriquecerse. Esta es la diferencia entre aquellos que sobreviven y aquellos que prosperan. La verdadera libertad no se encuentra en un cheque de pago. Se encuentra en la capacidad de controlar tu destino financiero. Esto requiere educación, pero no la educación tradicional que te enseña a ser un buen empleado. Requiere la educación que te enseña a pensar como un emprendedor, a ver las oportunidades donde otros ven problemas, y a construir un futuro en el que no dependes de nadie más que de ti mismo. Así que la próxima vez que alguien te diga que la clave del éxito es trabajar duro y ahorrar dinero, recuerda esto. El mundo ha cambiado y las viejas reglas ya no se aplican. Si quieres prosperar, necesitas aprender las nuevas reglas del juego. Y la primera regla es esta: nunca dependes de un cheque de pago. Recuerda, el verdadero cambio no comienza en el mundo exterior, sino dentro de ti. Deja atrás las ideas obsoletas, toma el control de tu economía interna y atrévete a pensar como los ricos. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para cambiar tu futuro? La decisión está en tus manos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos que no quieren que sepas. Gracias por acompañarme en este video. Ahora es tu turno. ¿Qué creencia o excusa estás listo para dejar atrás y tomar el control de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios, porque juntos podemos aprender más. Recuerda, esto es solo el comienzo de tu transformación. Nos vemos en el próximo video.